alternativas para Arcades de Chile. Quiero agradecer esta oportunidad nuevamente a la Fundación Chile, a la organización Chile Todos, a la Universidad Adolfo Ibáñez y obviamente a la Universidad de Antofagasta por abrirnos este espacio, sobre todo para dar una introducción de uno de los temas tal vez más relevantes en una comunidad de usuarios de agua, como puede ser el desarrollo de nuevas fuentes, como a nivel nacional como internacional, como lo veremos más adelante. En el desarrollo de esta presentación voy a aclarar unos conceptos básicos para tenerlos presentes durante su desarrollo. Primero es el de los usos del agua. Todos obviamente están familiarizados que el agua es utilizada por todas las actividades económicas de una región o un país. Está en el sector doméstico, comercial, industrial. Está también usada para la generación de energía hidroeléctrica, y si no es en ella, entonces también para las plantas de combustibles fósiles también se usa para, como nunca dijeran, el vínculo que existe entre el agua y la energía es inexorable. Prácticamente uno depende del otro y es muy importante tenerlo presente. También se utiliza como medio de transporte y como elemento recreativo, y no solamente como elemento de transporte, sino también como elemento de transmisión o conducción de desechos y para dilución. Y por último, es un elemento vital de los ecosistemas. Es fundamental mantener un flujo apropiado para tener una sustentabilidad de los mismos. Por otro lado, la oferta, cómo está distribuida el agua en el planeta, y esto se ve en alguna de las presentaciones anteriores, que uno lo había presentado también. Vemos que el agua está disponible como agua dulce, que es prácticamente la forma más inmediata de acceso, que lo hace ser prácticamente una fuente tradicional. Es tan solo el 3% del agua disponible en el planeta. Si vemos la columna siguiente de esta agua, el 70%, alrededor del 70% está en casquetes polares y glaciares. Entonces, prácticamente el 3% que tenemos, en realidad 30% del 3% es el agua, la fuente tradicional, como agua superficial o como agua subterránea. Ahora, entre esta oferta y la demanda hay unas fuerzas de tensión entre ellos. Por el lado de la oferta tenemos el agotamiento de las fuentes tradicionales, que lo estamos viendo con mayor recurrencia en muchas regiones. La disminución de los niveles de agua en los acuíferos, el secamiento de las fuentes superficiales. Por otro lado, a esto aunado a los cambios climáticos que prácticamente están cambiando prácticamente las condiciones en las que se pueden encontrar estos recursos. En algunos casos es por un simple factor de sequías, prácticamente se reduce el recurso, y en otras ocasiones es por un fenómeno de pronto no tan obvio, también fue mencionado en algunas de las presentaciones anteriores, como es el aumento en el nivel de los mares, que prácticamente hace una influencia en la inclusión de sal en los acuíferos. Están susceptibles, sobre todo si están próximos a las zonas costeras. Por otro lado, el crecimiento de los precios de energía es un factor limitante en la oferta. Por el lado de la demanda tenemos el crecimiento poblacional, obviamente el avance económico y de desarrollo, es muy latente en estas regiones del norte de Chile, con las condiciones que pueden tener la actividad minera. Y por otro lado, la concientización que se tiene aún más acerca de la protección ambiental de los ecosistemas. Ellos mismos también requieren sus flujos de sustentabilidad, como lo decía antes. Para hacer la distinción del término que uso en esta presentación de fuentes alternativas, quiero comenzar con una definición de las fuentes tradicionales. Como lo mencionaba antes, estas son las superficiales y subterráneas, que son las que tienen más fácil acceso, son más fáciles de tratar,
prácticamente las estrategias de las mismas tradicionalmente han sido construir o expandir embalses, perforar nuevos pozos, mejorar los que están existentes, o reparar las infraestructuras de conducción. Ahora, las fuentes alternativas. Hay una larga lista. Aquí tengo algunas enumeradas, no son todas, son bastantes, pero prácticamente son las que tengo enumeradas son las más recurrentes. Número uno está el agua de mar y el agua salobre de algunos acuíferos. El reuso de las aguas. Estas dos primeras en particular son generalmente las primeras en observación en muchas regiones, tanto fuera de Chile como aquí mismo. El exceso de aguas superficiales, aguas que se pueden captar, filtrar y reusar. Adición de almacenamiento consultivo, prácticamente usar aguas superficiales en conjunto con las aguas subterráneas, con tecnologías, por ejemplo, como el ASR, el Aquifer Storage and Storage, que prácticamente permite mover los flujos en el tiempo, almacenar volúmenes de agua cuando es abundante, prácticamente almacenarla en embalses subterráneos y volverla a recuperar en los periodos que se necesiten. Obviamente esto tiene la complejidad de la hidrogeología del lugar, que prácticamente varía de un sitio a otro. Hay también las políticas intergubernamentales y la conservación. Voy a ahondar un poco más en las dos primeras para mirar las ventajas y desventajas. Ahora, las estrategias que pueden tener con estas fuentes alternativas, obviamente serían, por ejemplo, construir plantas de desalinización, ¿cierto? O recuperar y reusar aguas hervidas. Hay otras estrategias alternativas que no son tan obvias, como por ejemplo la reprogramación en la operación de los embalses, prácticamente aprovechar un poco más el volumen de almacenamiento a costo de reducir la protección contra inundaciones. Por otro lado están las estrategias para manejar la demanda, ¿cierto? Se tiene que establecer nuevos códigos para la conservación, educar al público acerca de esta conservación y en algunos casos también impulsarlas si la educación con el público no es suficiente en tiempos que lo requieran. Racionar el uso del agua, prestar permisos de agua cuando los sistemas lo permiten. Ahondando un poco ahora en la primera fuente alternativa que había mencionado, es la desalinización. Esta, cuando se adiciona a un portafolio de fuentes tradicionales, puede aumentar significativamente la confiabilidad y sustentabilidad de suministro. Ahora, se puede pensar el agua de mar como una fuente inagotable. En realidad puede tener sus limitaciones por el mismo hecho que está muy expuesta a los efectos de escorrentía, contaminación de las mismas industrias que pueden operar sobre ella, también afloramientos de algas. Entonces, siempre es bueno, por razones de explicación de riesgo, no tener todos los huevos en una misma canasta, sino prácticamente diversificar las fuentes que se estén usando. Otro reto que tiene la desalinización son las estructuras de captación y descarga. Las estructuras de captación pueden tener efectos de atrape, de arrastre de la biota marina que pueda ser conducida por los flujos que ingresan a estos sistemas. Este es un tema ambientalmente sensible, más en unas zonas que otras. Y por otro lado, la descarga de los flujos de rechazo. Cuando, por ejemplo, se tienen sistemas de producción que usan tecnologías de osmosis inversa, hay un flujo de rechazo prácticamente por cada galón de agua de mar que se introduce al sistema. La mitad sale producida para consumo y la otra mitad es un flujo de rechazo con altas concentraciones de sólidos y de sales. Y prácticamente debe ser retornado a algún cuerpo, por lo general es al mar. Pero lo que sucede con este flujo de rechazo es que viene con una concentración mucho más alta que el entorno al que la biota que se encuentra en el mar está acostumbrada. Entonces esto produce que este cambio
produzca imbalances en la presión atmosférica de esta biota y prácticamente se empieza a deshidratar por esta misma razón, tratando de diluir las concentraciones en tu entorno. El consumo de energía es bastante significativo, aunque ya existen tecnologías que la pueden recuperar y prácticamente están mitigando este tema. Y por último, la coordinación política y pública de estos sistemas puede ser bastante complejo por todos los aspectos que puede tocar. La segunda fuente alternativa que quería mencionar es el reuso del agua. Esta alternativa en particular tiene un efecto multiplicador, porque por un lado, por el lado del suministro, pueden desplazar el uso de fuentes frescas o fuentes tradicionales que hubieran sido de otra forma utilizadas para un uso que no hubiera sido requerido desde el comienzo. Por ejemplo, en lugar de irrigar los prados o irrigar campos verdes con agua potable, puede usarse con un agua que no requiere tanta calidad, una agua de reuso. Prácticamente disminuye de esta forma el agua potable que hubiera podido usarse. Por otra parte, los flujos de descarga a las plantas de tratamiento de aguas servidas, o los flujos de desecho, también se reducen. Entonces, en este sentido, también puede reducir las capacidades requeridas aguas abajo. Otra ventaja de estas fuentes es que por su propia naturaleza son ricas en contenidos de nutrientes, fósforo y nitrógeno, que cuando son usados para sistemas de irrigación, de prados, agrícolas, prácticamente reemplaza el costo de los fertilizantes que hubieran sido necesarios. Es una alternativa de costo capital bajo a medio. Entre los retos que existe es que está sujeta a contaminantes químicos y biológicos de investigación reciente, en particular lo que se llama los Personal Care Products, o PCPs, que son los productos que se usan para la higiene doméstica y otras sustancias, drogas o lo mismo, por ejemplo, los anticonceptivos pueden producir efectos sobre las especies de los cuerpos de agua donde habitan. Por ejemplo, en el estado de Ohio se han identificado cuerpos de agua donde han habido mutaciones genéticas de unas especies de peces causadas por el efecto de estos residuos de anticonceptivos que llegan al sistema. Entonces, hay una mutación, hay un cambio de sexo, el pez que se veía muy macho, ahora ya no lo es tanto. Por eso mismo, la aceptación pública de las aguas de reuso es un poco más compleja. Está también el factor de sí es una buena fuente, pero no la quiero usar. Yo no quiero que se use esta agua de desecho, aunque cumpla los requerimientos de calidad, está siempre el factor de impresión del público. No quiero que se use para la irrigación de mis alimentos, no quiero que se use para la irrigación de mis prados, etc. Hay regiones que es más aceptada que otras. Por ejemplo, en Singapur ya se llega al punto de reuso directo, es decir, flujos que salen del alcantarillado son tratados y regresados directos al sistema de agua potable. Y es totalmente aceptado en la región. En otros países es un tema público todavía. Este es como referencia unos costos marginales de suministro que se estimaron para algunas alternativas de un cliente nuestro en las costas del Golfo. Prácticamente aquí de resaltar es que estos costos son solamente de referencia, esta en realidad varía de una región a otra, de un país a otro, de una ciudad a otra. Estas unidades son en dólares por metro cúbico. De resaltar acá es que, por ejemplo, la desalinización, ¿cierto?, está prácticamente en un término medio de costo comparadas con otras alternativas. Usualmente se piensa que la desalinización es muy costosa, pero pueden haber otras alternativas que aún no sean más. Otro aspecto a destacar acá es que la conservación, nosotros siendo la más económica, la conservación viene con sus limitaciones también de flujo. O sea, hay tanto flujo que se puede conseguir
realizando conservación. Y por otro lado, el uso de las aguas grises resultó ser, en este caso, bastante alto. Esto en realidad depende de la comunidad donde se piensa estar usando. Si es un sistema de una residencial nueva, donde se puede construir un sistema paralelo al sistema existente, va a resultar mucho más económico que prácticamente rehacer un sistema que ya esté establecido para la disposición de esta agua. Por otra parte, además de la estimación de los costos que puedan tener estas fuentes, es también fundamental tener presente la valorización que se tenga sobre el recurso. Y prácticamente para dar una explicación de este concepto, traiga a colación una paradoja económica que data de los años 1800, y es porque el agua, siendo un elemento tan esencial para la vida, tiene un valor ínfimamente inferior al valor que pueda tener una gema, como el diamante, ¿cierto? La respuesta es que el precio de los commodities está en realidad dado por el uso marginal que ellos puedan tener y no por sus usos esenciales. El ejemplo del agua que doy, por ejemplo, en el caso doméstico. Sí, el agua se usa para servicios sanitarios, para cocinar, para irrigar los prados. De pronto ya la irrigación de prados y otros puede considerarse un uso marginal, un uso suntuario. Pero en el momento en que empieza a disminuirse la oferta de este recurso, ¿cierto?, comienzan a tocarse otros usos que son más esenciales. Cuando se tocan estos usos esenciales, ya la figura es otra, ya los precios comienzan a tomar proporciones mucho mayores que las que pudieran tener cuando está el abastecimiento del recurso. Por eso mismo es una paradoja. Un aspecto importante respecto al desarrollo de fuentes alternativas es siempre tener presente una planeación estratégica de los mismos. Lo que ilustra esta lámina acá es prácticamente cómo es su desarrollo. Comenzamos de un principio donde se tienen más certidumbres, se tiene más conocimiento de los hechos, y a la medida que avanzamos hacia el futuro, ahí empiezan a abrirse a ramificarse las decisiones, las opciones que puedan haber, y los escenarios empiezan a abrirse un poco más. Obviamente, a más tiempo avance, a más tiempo se trata de proyectar, más certidumbre, más abiertos están los posibles escenarios. Pero finalmente la planeación estratégica no busca predecir el futuro con una precisión absoluta. No es ese el punto. En realidad es identificar los escenarios posibles prácticamente para poderlos interiorizar y poder saber cómo reaccionar a ellos en un futuro. Esta metodología de planeación estratégica ha sido usada por otras industrias, por ejemplo la industria del petróleo en los años 70, durante la crisis de los precios producida por la OPEC. En particular, la empresa Shell, con su grupo, un think tank, prácticamente identificó este escenario antes de que ocurriera, lo logró interiorizar dentro de los tomadores de decisión, y estuvieron mucho mejor preparados ante el evento, y en realidad salieron avantes de él durante esos años. Estas mismas metodologías nosotros las adoptamos y las usamos para una planeación estratégica de fuentes de aguas alternativas para el condado de Broward, en el sur de la Florida, al norte de Miami-Dade, y este es el ejemplo caso que voy a tener en un momento. Además de tener una planeación estratégica, es muy importante tener una planeación integral del recurso, que mire el recurso dentro de su ciclo completo, comenzando desde la fuente, llevándola a su tratamiento, distribución, uso luego para el tratamiento de las aguas hervidas, una disposición y regreso a la fuente. Este es el sistema de agua potable del condado Broward. Estos límites que se ven aquí son los límites políticos, y estas figuras
de colores son prácticamente las áreas, los bordes de los distritos de agua que el condado maneja. Entre todos estos áreas hay municipalidades, hay ciudades que prácticamente están todas interconectadas, haciendo uso del, prestándose uno a otro flujos de agua, prácticamente aumentando la confiabilidad del sistema entre ellos mismos. Aquí nuevamente hay una fotografía con un poco más de detalle, una figura con un poco más de detalle. Aquí podemos ver los canales que corren del oeste hacia el este, prácticamente drenando la zona. Aquí están los pozos que están prácticamente situados por campos, prácticamente que son compartidos. Y se puede ver un poco aquí la complejidad que tiene el sistema y la interconectividad. Sí, o sea, las aguas que sacan los pozos finalmente también están conectadas con las aguas que están en los mismos cuerpos de aguas superficiales. Si bien mencionaba anteriormente que las fuentes tradicionales son aguas subterráneas y fuentes subterráneas y superficiales, ellos mismos tienen un nivel de conectividad. Aquí vemos, por ejemplo, este es el límite del condado hacia su frontera oeste, y de aquí comienzan los Everglades. Los Everglades son una reserva, un patrimonio nacional, y prácticamente es un sistema que requiere flujos de agua también. Se podría pensar en este condado por qué la necesidad de desarrollo de fuentes alternativas, que tienen en realidad agua por muchos lados. En realidad no ha sido suficiente, porque estos cuerpos de los Everglades demandan unos flujos considerables que prácticamente limitaron a estas municipalidades a prácticamente usar solamente los flujos históricos máximos que hayan tenido con anterioridad. Entonces viene la situación de desarrollar fuentes alternativas. Para ellos, la fuente tradicional siempre ha sido el acuífero de Biscayne, es un acuífero pando. Se perforan 150 pies, que son más o menos como unos 50 metros, y se puede encontrar agua fresca de bastante buena calidad. Ahora, limitado a este recurso, la siguiente fuente alternativa sería el acuífero de Florida, que es un acuífero mucho más profundo, 1500 pies, alrededor de unos 500 metros. Es un acuífero confinado. Cuando se perfora sale a presión, se extiende hasta el borde sur de Georgia. Y la otra fuente alternativa fue el reuso de agua. Este condado, o prácticamente los Estados Unidos, hubo una resolución que prácticamente elimina las descargas de los suplentes de las plantas de tratamiento de aguas servidas. Tienen una fase como de 10 a 20 años prácticamente para eliminarlo completamente, por el mismo hecho que están valorando las aguas tratadas, servidas como un recurso, que no puede estarse descargando simplemente al mar, desechándola, sino que debería aprovecharse y reusarse. Entonces, una de las soluciones que se estuvo evaluando fue prácticamente conducir agua de estas plantas de tratamiento que estaban descargando al mar, antes estaban desechando aquí al mar, llevarla y conducirla a diferentes áreas verdes dentro del condado, áreas públicas, parques, campos de golf, y prácticamente tener algún tipo de reuso, haciendo recargas superficiales de los acuíferos, prácticamente vertiéndola simplemente sobre los lagos, o utilizándola en irrigación, o volviéndola a inyectar dentro del sistema. Este es básicamente el esquema del plan estratégico, muestra los diferentes elementos. Existe un presente que es lo más cierto que se tiene, y un futuro, y varios futuros que son identificados. Para llegar de ese presente a ese futuro se identifica una estrategia común, o que es prácticamente la columna vertebral del plan, ¿cierto? Y a lo largo de esa estrategia común se identifican puntos de evaluación o señales donde se reevalúa el plan y se definen qué estrategias seguir a partir de esos puntos. Prácticamente hacia qué futuros podría estar llevando. La metodología del plan
se definen las preguntas, se identifican las incertidumbres, se priorizan, se desarrollan los escenarios, se identifican las estrategias y implicaciones y se postulan las señales. Entonces, este es un ejemplo de las incertidumbres principales que se encontraron para este plan en particular, y pues son, como pueden ver, son varios factores. El primero son los cambios que pueden haber en la oferta y la demanda. No hay forma de predecir exactamente cuál es la demanda que va a haber en un futuro. Se puede tener un rango de estimación, pero este tiene un grado de incertidumbre. Lo mismo con la oferta. Se puede tener buen conocimiento de la oferta, pero hay efectos. Por ejemplo, el cambio climático hace unos años no se tenía tanta conciencia del mismo, que siempre pueden estarse identificando en el tiempo, que pueden cambiar la situación de las cosas. Por otro lado, los cambios en la calidad del agua, nuevamente del lado de la demanda como de la oferta, esto puede cambiar. Los roles de participación, el aspecto económico, político, social, regulatorio, ambiental, etc. Entonces, no es solamente de evaluar los aspectos técnicos de estas fuentes alternativas, sino también evaluarlas en su globalidad, desde todos los aspectos que pueda tocar. La narrativa, este es un ejemplo de la narrativa de escenarios que se tuvo para este plan. Prácticamente se desarrolló una matriz de escenarios con los dos factores más importantes que se habían identificado. Número uno era la disponibilidad de las aguas subterráneas, ¿cierto? Prácticamente el escenario de que es disponible o que no lo es. Y por otro lado, la estrategia, si es integrada, si es independiente, si el sistema prácticamente sigue funcionando, operando solo, o interactúa con más actores y juegan un partido más coordinado. Este es un ejemplo del mapa de implementación del plan. Como pueden ver, puede resultar ser bastante complejo. Esta lámina tan solo muestra una cuarta parte de lo que resultó siendo, y prácticamente como para darles un entendimiento de lo que se está ilustrando acá. Cada una de estas cajitas cuadradas son las iniciativas de implementación, prácticamente las acciones a hacer dentro del plan. Estas cajitas aquí con una onda al final son los estudios o la evaluación de alternativas, y estas terceras, que son unos rombos, son los puntos de decisión o las metas a las que se deben estar llegando en la medida que se ejecuta el plan. Los colores prácticamente identifican cada una de las fuentes alternativas que se evaluaron. Entonces, como pueden ver, hay una interacción, inclusive entre las mismas fuentes alternativas que están sucediendo, entre estudios que deben desarrollarse, entre acciones que tomar y entre puntos de decisión. O sea, es una acción coordinada, es un plan coordinado, es un plan estratégico, como su nombre le indica. Hace algunas semanas, la Comisión del Agua emitió el documento con los temas prioritarios para una política nacional de recursos hídricos. Son un total de 8 puntos, ahí los tengo enumerados. De resaltar son los dos primeros. Por ejemplo, la obtención de información es muy importante, y se ha visto en las otras presentaciones, porque nos permite hacer una caracterización de los sistemas que están existiendo, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué es lo que se necesita, tener una base mucho más fuerte para tomar decisiones. Número 2 es la institucionalidad pública, y la última línea aquí que quiero resaltar es prácticamente la gestión integrada de los recursos hídricos, que prácticamente va en línea con el mismo tema que hemos abordado hoy, que es el de la planeación estratégica. Entonces, nuevamente, como conclusión de esta presentación es no solamente mirar las alternativas de aguas individuales o como una u otra como una panacea final. En realidad, todas tienen sus pros y sus cons, sus ventajas y desventajas, y en realidad deben ser miradas desde un punto de vista más integrado, y tenerlas como un portafolio de soluciones para mitigar los riesgos. Con eso concluyo mi intervención de hoy. Espero que haya sido de su interés.
Si no lo fue, les haya ayudado a pasar la siesta, pero quedo entonces ahora atento a sus preguntas. Agradecemos la participación del señor Ernesto Guzmán. Las preguntas las vamos a hacer al final de las dos presentaciones. Y a continuación se presenta por favor, la conferencia denominada Plan Nacional de Riego, Gestión e Infraestructura para el Desarrollo del País, a cargo del señor Alberto Manzanares, coordinador Macrozona Norte, Comisión Nacional de Riego. Muy buenas tardes. No creo que sea necesario el micrófono, creo que somos mucho y entiendo que se escucha bastante bien. Mira, mi nombre es Alberto Manzanares, efectivamente estoy a cargo de lo que es la zona norte del concepto de riego y un poco de lo que son los recursos hídricos a nivel país. Como antecedente, tenemos 3 puntos que vamos a tocar principalmente en la presentación. Uno que tiene que ver con la variabilidad climática, que es el concepto actual y que es la situación en la cual estamos. El segundo punto tiene que ver un poco con nuestros procesos y nuestro estado de arte, y que es el agua en la actividad. Y el tercero es el agua como recurso estratégico y algunas de las tareas que nosotros estamos haciendo. A partir de esa base, nosotros entendemos que debemos tener de aquí a el año 2100 del orden de un aumento de temperaturas a nivel país de entre 2 y 5 grados. Si se fijan en la primera lámina, con color azul se ve aumentos de temperatura de 0 a 0,5, llegando al 2100, principalmente en la parte norte, temperaturas cercanas a un 4, 5 grados. Es un poco el mapeo que tenemos respecto de lo que va a pasar en los próximos años. A partir de eso, tenemos distintos tipos de evaluaciones respecto de lo que es la variabilidad y lo que han sido los últimos 100 años. Hace un par de semanas estuve en Vicuña y me fui al centro de línea, que es el Instituto de Investigación Agraria, y mirábamos la estadística del año 1908, y lo que está diciendo ahí es tan efectivo como que habían 180 milímetros. Yo actualmente estoy viviendo en La Serena y tenemos una media de 80 milímetros. Entonces, efectivamente, si uno se fija un poco cómo va cayendo el nivel de precipitaciones, estamos viendo que estamos en un proceso bastante crítico en los últimos 100 años. Lo mismo está pasando en el promedio, o en la caída, digamos, de Temuco, que cae de 1.350 milímetros año a una cifra aproximada de 1.150. Valdivia exactamente lo mismo, y a nivel nacional anual es exactamente lo mismo. Bajo ese margen, las cifras que se están dando en los últimos 30 años, las disminuciones a nivel de precipitaciones principalmente, van desde el 15 al 60% en zonas tan lejanas como Coyhaique. En esa perspectiva tenemos todos los déficits actuales planteados, y si ustedes se dan cuenta, prácticamente todo el norte está en rojo, lo que quiere decir que desde la zona central hasta acá tenemos problemas, salvo en las zonas más cordilleranas de la primera, la 15 y la segunda región. Entonces planteamos que efectivamente tenemos riesgo y déficit grave en la zona norte, principalmente debido al cambio climático, y después se van a dar cuenta de un sobreotorgamiento que un muy buen trabajo que ha hecho el Estado en ese sentido. En esa figura tenemos una sobreexplotación de recursos tremenda. Cuando nosotros nos planteamos
empezar a trabajar con distintos tipos de cuencas. Hicimos un análisis de las distintas cuencas deficitarias que tenemos en el país. A modo de ejemplo, tenemos un análisis de la cuenca de Azapa. Tenemos sobreexplotado el salar de Pampa del Tamarugal, tenemos sobreexplotado también Copiapó, tenemos sobreexplotado Pan de Azúcar en Coquimbo, tenemos sobreexplotado Quilimarí, Ligua y Petorca, y quizás se me puede ir algo más. La figura que me muestra la cuenca de Azapa y Petorca me está diciendo principalmente el déficit que estoy teniendo a nivel de gráfico, tomando en cuenta la demanda y la oferta, que tenemos a nivel superficial y a nivel subterráneo. Además del río Concagua me está diciendo que literalmente tengo muy poco margen para poder embalsar, porque la verdad que tengo una demanda tremenda. En ese sentido, lo que les comentaba recién, cuando en las presentaciones anteriores se habla mucho de Copiapó. Efectivamente Copiapó tiene un sobreotorgamiento de 520% y actualmente están ingresando 3.800 litros, y la Seremia de Agricultura de Copiapó, no sé cuánto estamos extrayendo en este momento, creo 8.000, estamos trayendo 8.000 y están otorgados 20.000, o sea, tenemos si llegase Copiapó en este momento a utilizar la cantidad de derechos que está sinceramente muy mal otorgado, tenemos catástrofe más importante que la que está ahora. Yo creía, comí con un ex director nacional de aguas de los 90 y me comentaba que él cerró la cuenca en 93, 94 y por presiones políticas hicieron abrir la cuenca, y en esa apertura de cuenca entraron una cantidad de derechos que hizo que Copiapó pase lo que está pasando ahora. O sea, no es una casualidad. Lo mismo tenemos en Aconcagua, Ligua, Limarí, Petorca y Limarí. Fíjense este valle, yo lo conozco personalmente, este Limarí es precioso. Tenemos un embalse de 10 millones de metros cúbicos y este año tuvimos mucha más lluvia que el año anterior. Sin embargo, el agua está en este momento, el embalse está en seco, no tiene agua. Efectivamente, ¿por qué? Porque se otorgaron derechos de manera muy extraña a hermanos de ex figuras anteriores. A modo de análisis, en Ligua tenemos un sobreotorgamiento de 5 veces la cuenca, o sea, es tremendo. El crecimiento de la población tiende, obviamente, a nivel productivo, tendemos a crecer bastante, y además tendemos a tener una cantidad de millones de habitantes que se espera suba en 1,5 millones en los próximos 10 años. A partir de eso tenemos demanda principalmente a nivel sanitario. Tenemos una economía pujante. En los últimos 20 años ha habido una cantidad de crecimiento per cápita a nivel del PIB y a nivel de, como les decía, el número de habitantes bastante importante, los que nos genera presión sobre el recurso. Tenemos una distribución sectorial que si ustedes se fijan, a nivel nacional, en esta zona debe ser mucho menor, obviamente. La agricultura tiene una cifra aproximada del 78% de la cantidad de recursos, el 12% es industria, minería tiene un 4% y el agua potable un 6%. Esta es la radiografía nacional, ¿cierto? ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos una demanda de 15.000 millones de metros cúbicos año al 2010, y el 2020 debiésemos tener una demanda total estimada de unos 26.000 millones de metros cúbicos a nivel país. ¿Qué les quiero comentar con el agua para estos efectos? O sea, nos resulta primordial, y creo que se ha trabajado bastante en poder posicionar más que el agua como recurso, es que estamos trabajando principalmente como un eje estratégico de desarrollo del país. En esa figura tenemos encadenamientos productivos que van desde la producción hasta el consumo, pasando por distintas etapas a niveles del país, digamos. Tenemos en la agricultura cerca del 10% de la cantidad de empleo que hay a nivel del país, que es un empleo totalmente constante, independiente de la cantidad de proyectos. Nosotros sabemos que los proyectos mineros pueden durar 20, 30, 40 años, pero acá tenemos fuente constante de empleo.
y que le damos trabajo a nivel de agricultura, digamos, al 20% más vulnerable del país. Entonces también es bastante estratégico para el gobierno en ese sentido. Comentarles que tenemos un plan de embalse que se los voy a mencionar en un minuto, y me habla de que la población beneficiada principalmente de las zonas que son obviamente rurales, trabajamos con un 21% de pobreza, siendo el promedio nacional cerca del 15%. O sea, estamos atacando directamente la pobreza. Como fotografía país, nosotros en Chile tenemos 1,1 o 1.100.000 hectáreas regadas, y con nuestro plan que tenemos debiésemos incorporar al año 2022 600.000 hectáreas más de riego. Como antecedente, la cantidad de agua que tenemos nos va a permitir sembrar 5.000 millones, 5 millones de metros de hectáreas. ¿Por qué se da tanta diferencia? ¿Por qué hablamos que el recurso agua es un problema también en la parte norte? Porque efectivamente tenemos una desigualdad tremenda en lo que a recursos se refiere. En el sur tenemos, estamos llevando al mar cerca del 85% del agua, y en la zona norte tenemos escasez y déficit hídrico importante. El potencial hídrico en Chile, lo que le comentaba, tenemos solamente un 16% de agua utilizada. A través de eso, solamente un 4% de agua está en nuestros embalses en el país. Si lo comparamos un poco con la realidad de California, California posee un 77% del potencial nuestro, sin embargo está regando un 300% más que nuestra superficie. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos haciendo las cosas bien y que definitivamente estamos bajo nuestro rango de eficiencia, que debiese ser del orden de lo que está haciendo California. ¿Qué tenemos? 4.200 millones de metros cúbicos embalsados en Chile. El objetivo del Plan Nacional al 2020, como les comentaba, es llegar a los 7.200 millones de metros cúbicos y en el largo plazo poder duplicar esa cifra. Esto es un poco conceptos de infraestructura que se ven en otros países. Nosotros tenemos un retraso en el aletargamiento aproximado de 50 años, y en esa cifra hay que ser súper transparentes, porque de verdad hasta el año 60, 70, donde hicieron los más grandes embalses en Chile, dejamos de trabajar muy fuerte en esta área. ¿Te puedo hacer una consulta? Cuando hablas del 4% de embalsado, ¿es para riego o también se considera la generación eléctrica? Solamente consideramos riego. ¿Ahí no está considerada la generación eléctrica? No, está considerado no. Solamente con generación de riego y la generación eléctrica. Sí, por supuesto. Pero no lo tengo acá. ¿Qué porcentaje lleva en la generación eléctrica? No lo tengo. Te mentiría. Porque son derechos eventuales. No, pero tú haces mención de que estás usando el recurso hídrico. Y una de las fuentes importantes del recurso hídrico es la generación de energía. Pero la generación eléctrica es un uso no consultivo, no nos genera pérdida de valor o pérdida de cantidad de cubo. Es un agua que se va a seguir escurriendo. Entonces nosotros cuando usamos el agua para riego, para industria, para minería o para agua potable, nosotros entregamos el agua y nos vuelve a su... O sea, lo que hace la hidroelectricidad, generamos energía y la dejamos pasar. O sea, no va a generar no va a haber pérdida de recursos. En la agricultura sí hay pérdida, porque vamos a trasladar recursos a otros lugares, al lugar que la minería. Es un poco la figura, por eso no nos genera problemas la hidroelectricidad. No, yo me refería al tema del embalse. Del uso del recurso hídrico. Sí. Cuando tú hablas que Chile solamente ocupa el 16% y solamente el 4% está embalsado, me gustaría saber cuánto el recurso hídrico se ocupa para la generación de... Mira, lo tengo en mi notebook y te puedo dar el dato más rápido. Recién les comentaba de la cantidad de agua embalsada en Chile. Esta es la curva de embalse. Fíjense del año 40 al año 60 cómo creció, principalmente con la laguna del Maule, el Planchón, el Yeso, el embalse Paloma y el embalse Tigua. Eso es lo que yo hablaba de los 50 años, y la tasa de crecimiento de los últimos 50 años es del orden de los 19 metros cúbicos, billones de metros cúbicos al año. O sea, un 10% nuclear por año. Para un país como Chile es muy poco. Y nosotros contemplamos un plan que nos permite crecer a tasas de pasar de ese 20 de los últimos 50 años a una tasa de 220 para los próximos años. Lo que les comentaba, el agua
como recurso estratégico en Chile, más que un problema, es una gran oportunidad. O sea, tenemos un 84% de agua que en este momento se está yendo al mar. Hay cuencas efectivamente como el Biobío, yo de hecho trabajé en Ralco, que está regulada, pero está regulada para efectos de embalsar, y después el agua al volver a su cauce llega igual al mar. O sea, no hay utilización del recurso como en procesos productivos. Realizando embalses, obviamente, aprovechamos de mucha mejor manera el recurso, y también tendemos a mantener los niveles ecológicos de nuestra cuenca. Como antecedente, tengo las ollas hidrográficas de distintas cuencas importantes del sur de Chile, y tengo el caudal medio en desembocadura. Si nosotros, ayer leía un artículo que hablaba de que doña Inés de Coyahuasi iba a trabajar con 1,5 millones de metros cúbicos, un proyecto de $500 millones para la ampliación de la mina. 1.500, 1,5 metros cúbicos. Entonces, en el Maule tenemos un caudal promedio anual de descarga al mar de 588, y estamos invirtiendo $500 millones por 1,5. Hace mucho sentido lo que hablaba recién Axel en lo que se refiere al traslado de los 20 metros cúbicos por segundo. Imagínense la cantidad de agua que estamos perdiendo en Chile. Cuando ustedes ven la barra azul, esa es nuestra oferta. O sea, tenemos esa cantidad de agua disponible para satisfacer la demanda que nos lo que nos está dando en este momento el crecimiento. Nos va a otorgar o nos va a presionar por el recurso de manera bastante importante. Y la verdad que tenemos oferta. Entonces me hago la pregunta, y un poco lo que se vio en la mañana. ¿Tenemos gestión de riego? ¿Tenemos disponibilidad de recursos? ¿Hay infraestructura? Efectivamente no la hay. Estamos muy atrasados. Bajo ese margen tenemos planteamiento estratégico, enfocándonos principalmente en 3 grandes puntos. El primero, embalses superficiales, son medidas de muy largo plazo. El embalse tiene por lo menos 4 etapas, que es el perfil. Tenemos que evaluarlo si es rentable. Partimos por una prefactibilidad, pasamos por factibilidad, diseño y después construcción. Tenemos embalses de tipo subterráneo, que son medidas a largo plazo, que un poco es lo que se comentaba en las presentaciones anteriores. Tenemos que mejorar las conducciones, que también son medidas de corto y mediano plazo. Estamos ya trabajando en muchos proyectos que tienen que ver con que no se nos caigan o que no se nos pierda el agua en traslado. El otro día analizábamos el plan que tenemos en la región de Coquimbo, y solamente por pérdida en los canales matrices de la región, al año perdemos un embalse pluvial lleno, con pérdidas promedio del 50-45%. Tenemos una segunda línea de trabajo que es muy fuerte y que tiene que ver con el fortalecimiento de los regantes, organizaciones de usuarios y todo lo que es la gestión del recurso hídrico. Y una tercera línea, que es una medida que estamos constantemente se ha estado tomando, y en ese sentido ha sido una línea constante que hemos seguido, tiene que ver con el concepto de tecnificar, lo que nos permite liberar un poco más de recursos. ¿Cuál es la propuesta? En la política de riego para efecto embalse tenemos que construir 14 embalses que tenemos absolutamente priorizados, de los cuales en la zona norte tenemos Chironta, que es en Arica, y es un embalse que está en el límite con Perú, entonces geopolíticamente es bastante importante. Chacrilla y Puntilla del Viento en la región de Valparaíso, Punilla Lonquén en Biobío, y el Blanco en la 9ª región. En la 4ª región tenemos un mix de cerca de 9 embalses, de los cuales los que están más adelantados son Valle Hermoso, que se empieza a construir el próximo año, Murallas Viejas, La Tranca, que están en etapa de diseño, y en la 5ª tenemos Pedernal, Las Palmas, Los Ángeles, Licahue, y Empedrado en la 7ª, que me parece bastante pequeño, pero muy útil para el sector. En obras medianas de riego, actualmente, en situación actual, de acuerdo al análisis, debiésemos aportar 211.000 nuevas hectáreas al plan nacional en 10 años. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Nosotros tenemos una ley de fomento al riego que es bastante interesante y tiene recursos escasos.
Hemos aumentado de 29.000, nos aprobaron el miércoles un fondo de 40.000 millones para poder trabajar con lo que es la ley de riego, pero bonifica proyectos de hasta 30.000 UF, o sea, hasta poco más de 600 millones de pesos. Con 600 millones de pesos, la verdad no hacemos mucho. ¿Cuál es la modificación que ya va a ir al Congreso? Aumentar el monto máximo de bonificación hasta 400.000 UF. O sea, eso quiere decir que podemos meter embalses pequeños y hacer trazados de gran cantidad de kilómetros para efectos de grandes proyectos. 400.000 UF es del orden de los 8.000 y algo millones de pesos. Que nos permite infiltrar, realizar mayor cantidad de canales, realizar embalses, y la idea es poder mantener estructuras de concursos macrozonales donde completamos gente o regiones que tengan una condición similar. De hecho, esta región postuló ahora cerca de 1.000 millones de pesos a concursos de riego y las postuló en conjunto con Arica e Iquique. Nosotros teníamos destinados 2.000 millones de pesos para estas tres regiones y la demanda nos dijo que teníamos 5.500, entonces tenemos una brecha importante y estamos recurriendo a los gobiernos regionales que gentilmente creo entender que se van a poner. En medio plazo tenemos trabajos realizados en conjunto con la Dirección General de Agua, donde se está trabajando en un reglamento especial para el tema de aguas subterráneas que la verdad en Chile no existe y necesitamos tenerlo. O sea, la cantidad de agua subterránea que hay es muy importante y necesitamos regular. Y en el corto plazo es lo que les comentaba recién y que tiene que ver con la ley 18.450 de fomento a la inversión privada en riego. La idea es poder incrementar al máximo esos recursos y poder aumentar en cantidad nueva de riego y en eficiencia del recurso. El plan contempla 20.000 nuevas hectáreas al año con tecnificación y 8.000 de nuevo riego. Y un poco el rol del Estado, lo voy a saltar, esto tiene que ver con que tenemos muchas barreras de entrada para el concepto de inversión privada, principalmente debido a la atomización en la tierra, con costo de transacción, manejo de derechos de agua y el bajo acceso a financiamiento a la banca, principalmente por el nivel de pobreza. A partir de todos los antecedentes anteriores, tenemos problemas con la producción bajo los estándares actuales. No es menor que en la región de Atacama tengamos inversiones del orden de los 30.000 millones de dólares, que posiblemente va a ser la segunda Antofagasta de Chile a nivel minero, y no tengamos recursos para satisfacer esa demanda. El rol del Estado bajo esa figura nos permite tener poblado, nos permite tener agricultura, minería, turismo, entre otros. Estados Unidos maneja 5.000 kilómetros de recursos entre un estado y otro. Nosotros de entre Arica y Santiago creo que hay 2.000 kilómetros. ¿Por qué no manejar 5.000 kilómetros y traer agua desde Coyhaique? Yo no le veo ningún inconveniente. ¿Qué beneficios sociales tenemos? Trabajamos con el quintil más pobre, principalmente en lo que es la producción agrícola, mitigamos pobreza, seguridad en la progreso rural y tenemos mejor acceso a lo que es el riego, tenemos también desarrollo rural y bueno, son los conceptos típicos por los que un gobierno debiese velar. ¿Qué estamos haciendo específicamente en esta región? Y con esto voy a terminar. Son temas muy simples. Uno, tenemos en estudio, debiésemos empezar el estudio ahora en diciembre, que es el proyecto de factibilidad del mejoramiento del sistema de riego San Pedro Atacama. En términos simples, colocar un embalse en San Pedro de Atacama, un embalse que debiese ser aproximadamente, según el primer approach que tenemos, cerca de 6 a 7 millones de metros cúbicos y que nos va a permitir mejorar 430 hectáreas actual e incorporar 400 hectáreas nuevas en la zona. Creo que está muy mal la presentación, pero hay otro embalse que es el embalse del río Salado también, que vamos a empezar a estudiarlo y que es el embalse que nos va a regular un poco el río Loa por el otro sector del embalse Conchi, que nos va a permitir tener regulada la cuenca.
A la vez también, y para efecto de poder administrar mejor el recurso, en virtud de que vamos a tener esta obra ojalá en el futuro, tenemos que constituir juntas de vigilancia para que nos puedan gestionar de mejor manera el escaso recurso hídrico que hay en la región. Y para esos efectos tenemos la constitución del río Loa y la constitución también de San Pedro de Atacama, que debiésemos empezar a licitarla la semana entrante. Con estos antecedentes, un poco paso a comentarles que debiésemos tener, en virtud de los datos, un aumento sustancial del orden de los 1.800 hectáreas de riego en la región, teniendo y considerando principalmente embalses reguladores de crecida con potencial de crecimiento, con potencial de hidrogeneración, con potencial de tener agua potable rural e inclusive turismo. O sea, necesitamos tener embalses que sean multipropósitos, y en esa figura un poco lo que estamos trabajando. Eso es un poco la presentación. Muchas gracias. Agradecemos al señor Alberto Manzanares por su presentación. Invitamos también al señor Ernesto Guzmán de Alcalá, Chile, para las preguntas. Don Carlos, usted estaba muy interesado durante la presentación, puede hacer las preguntas. Sí, yo quería hacerle dos preguntas. Ahí viene. Invitamos al señor Ernesto Guzmán para la sesión de preguntas. La consulta mía va relacionada con el tema de los procesos de desalación. ¿A qué circunstancias crees tú que hoy día existe este rechazo para que estos proyectos se concreten? Te pongo el caso de la región de Atacama, en que se rechazó una planta de desalinizadora, Sí. y donde a todas luces hoy día la región de Atacama tiene un déficit hídrico. Bueno, pueden haber diferentes razones por la que esto suceda. No tengo los detalles de estos proyectos, pero te voy a mencionar o listar algunos de los que podrían ser posibles razones. Número uno, la viabilidad económica de pronto en un proyecto. Por eso pudo haber existido un rechazo. Número dos, por el lado en términos de impacto ambiental, como lo describía durante la presentación, las estructuras de captación y de descarga pueden tener asociados impactos bastante sensibles. Por el lado de la captación, el atrape, el arrastre de esta biota que pueda prácticamente inmiscuirse entre esas estructuras de entrada del sistema puede resultar en un daño bastante significativo de la misma. Por el otro lado, la descarga del concentrado, del flujo de rechazo, también tiene sus implicaciones ambientales. Entonces, pudo haber sido rechazada desde el punto de vista... No fue rechazada ambientalmente. Pudo haber sido alguna de esas dos razones. El impacto turístico del lugar donde está empezado. El flujo de rechazo siempre termina siendo una variable bastante... ¿Usted lo rechazó, Cetel? Yo me tuve que abstener, pero lo hubiera probado. Pero fue básicamente por el impacto turístico que tenía el proyecto. Está emplazado en Playa Virgen, que es la playa de mayor atractivo turístico para la región. Pero no había un impacto ambiental, como tú mencionas, que quizás en un proyecto mal elaborado puede tener un impacto significativo. Este proyecto ambientalmente está súper bien elaborado en esos ámbitos, pero el impacto ambiental por el entorno turístico fue la que... Ese es otro tipo de impacto. Yo te quería hacer una consulta. Bueno, estos proyectos de desalación o los proyectos mineros están enmarcados de alto consumo de agua, están enmarcados en este plano jurídico donde si yo tengo el derecho lo puedo hacer uso de él.
En el caso de Atacama, efectivamente, esos derechos, muchos de ellos son de papel, pero a la medida que yo profundizo más, yo como minero y tengo los recursos, probablemente pueda sacar esa agua en desmedro de otros. Yo sé que Arcadis también participa mucho con proyectos que están ahí, quizás, no sé si es posible que me responda lo que te digo, pero ¿de qué manera, si existiera una presión más política, entre comillas, una solicitud, una recomendación a la empresa, estarían disponibles para desalar? No sé si me explico, porque ellos tienen la propiedad para poder extraer. Sí, entiendo tu pregunta. ¿Sí? Porque efectivamente ya los precios ya no, de alguna manera hace 5 años nos decían no, es antieconómico, las empresas mineras no están disponibles para desalar, pero ya estamos viendo que la situación de alguna manera es tan crítica en la acuífero Copiapó, que la gente, y el negocio está tan bueno que de alguna manera las mineras están disponibles para desalar. Pero también hay un tema de presión o de que se sientan de alguna manera responsables ambientalmente en esa decisión. Entonces, ¿cómo tú lo ves? ¿Es algo que uno podría orquestar un poco de alguna manera? Es de pronto algo complejo por la misma situación o definición de los derechos de agua, de la forma como se regulan, como se monitorean, la falta de información tal vez. Entonces es algo que es de pronto en estos momentos difícil de enforzar desde el punto de vista tanto institucional como desde el punto de vista de monitoreo físico, ¿cierto? O sea, que todos van ligados de la mano. Entonces tiene esa complejidad, y pues prácticamente la otra alternativa es en realidad llevar a estos participantes a colaborar, prácticamente a hacer prácticamente una acción más voluntaria, pero o sea, eso nuevamente requiere de enganche político, de enganche público, de enganche de todas las partes. Es más allá del enforzamiento de esto, de la institucionalidad, también hay algo también como de participación, organización, de prácticamente unir a todos esos actores, prácticamente ponerlos en una mesa y decir, bueno, esta es la situación real, esto es lo que conocemos, esto es lo que sabemos, miremos cómo podemos llegar hasta a este futuro todos juntos de la mejor forma posible y plantearla de una forma que tenga un beneficio para todos. Esto suena bastante bien, pero o sea, el dicho al hecho es ahí viene la complejidad. Ok. Sí, puede ser la pregunta. Dentro de las estrategias que usted mostraba ahí de optimización en el uso del agua era el reuso, sí, la reutilización. Ese reuso está orientado básicamente al riego, a generar agua para riego. No se ha explorado el mejorar esa calidad del agua para volver a habilitarla para el consumo humano. Sí, no, hay varios, y prácticamente inclusive tienen sus propios términos. Uno es el uso indirecto y el otro es el uso directo. El uso indirecto es prácticamente reutilizar esta agua para recargar sus fuentes, recargar acuíferos, ¿cierto? Y se llama indirecto porque finalmente hay un proceso de filtración natural, ¿cierto? Antes de que vuelva a ser reutilizado. Viene el término indirecto. Y también puede haber una reutilización directa, que es prácticamente sacarla del alcantarillado, prácticamente tratarla y regresarla al sistema de distribución. Hay regiones en el mundo que ya utilizan esto, como por ejemplo Singapur, pero este aspecto es también complejo por lo que mencionaba, que por la percepción pública, ¿cierto? El público puede percibirla como que no, esto no pasa ahí. Es prácticamente una percepción cultural, de pronto donde el agua se valora más como una necesidad. De pronto esto no es tema, pero en otras regiones puede ser. Pero para responder tu pregunta, sí, se puede hacer un reuso directo. Pero acá en Chile, ¿en qué nivel de escenario en cuanto a eso se encuentra? ¿Se ha evaluado? Hasta ahora sé que está habilitado como para riego, sí, pero de ahí no se ha ido más allá. No sé si por la tecnología, que puede ser muy cara, para volver a tratar esa agua, o por el tema de percepción que ustedes dan. El entendimiento que yo tengo es que se hace para irrigación,
irrigación de caminos, inclusive, irrigación, y también depende del reuso que se esté haciendo. Puede ser reuso de agua industrial o reuso de agua de recursos mineros, también hay. Pero a nivel, digamos, sanitario, de pronto no se ha llegado al punto donde haya esa necesidad, o de pronto el sistema no tiene los incentivos todavía para llegar a ese tipo de alternativas. Nuevamente, la decisión de qué alternativas se tomen, y hay varias, hay muchas, hay un listado más extenso del que yo puse en la lista. Finalmente, aquellas que se seleccionen tienen que ver mucho con el marco institucional que pueda tener una región, con la percepción pública, con los incentivos que tengan los mismos entes participantes. Como bien dices, el tratamiento para un uso directo de esta agua es mucho más costoso, es mucho más sencillo tratar aguas tradicionales. Una consulta. Tenemos una pregunta de la señorita y luego va. Yo quiero hacer una consulta. La primera, ¿es posible que tengan el reuso también de las aguas? Sí, efectivamente, y efectivamente así ellas mismas lo hacen. Sí, lo hacen. Recuperación de aguas de relave se ejecuta así. ¿Qué porcentaje, qué cantidad tendría, digamos, el reuso de agua de un relave? ¿Cuánto más o menos sería? ¿Cuánto puede recuperar el porcentaje? ¿El porcentaje? Bueno, depende en realidad del relave que se esté manejando. Depende también de varios factores. No tengo en este momento unos porcentajes exactos que pueda darte, pero yo creería que podría ser, no sé, entre el 40-60% tal vez, pero te puedo dar ese rango, pero no números exactos. Por favor. Acércate un poco, por favor. ¿Ustedes han considerado que el sistema ya estaba en un desierto y el sistema está? Nosotros tenemos lagunas, tenemos parques subterráneos que tenemos que sustentar. El agua nunca se pierde en San Pedro. Si el río no está, aparte de riego, se necesita también mantener un sistema hídrico. ¿Han considerado ustedes poner en marcha ese estudio? Sí, totalmente. De hecho, el embalse se plantea multipropósito, o sea, de la seguridad por un lado y de mantener efectivamente los ecosistemas tanto superficiales como subterráneos. Es un tema que hemos validado mucho con la comunidad, siendo más aún, o sea, tenemos un área que es un área indígena, entonces obviamente tenemos que recurrir ciertos convenios internacionales. Es un tema muy sensible y efectivamente hemos estado validando muy fuerte este tema, de hecho con los mismos productores, los mismos agricultores, inclusive algunas autoridades de la misma. Una segunda pregunta que yo tenga entendido, quiero que me saque de esa duda. A nosotros en el embalse, el estado de invierno, ¿cómo recupera esa inversión? Porque el caudal que tiene la asociación de regantes va a ser el mismo. Ustedes no le van a entregar un caudal de agua, es lo que yo no se entiende. El agua que se logre tener en el embalse, el excedente, ¿hacia dónde va a ir? Mi temor es que a los agricultores, no se preocupen. Es que, por lo general, usted sabe que existe otro embalse, por el río Loma. Ese embalse se le entrega el mismo caudal a los agricultores, pero el excedente es para la minería. Sí, lo que pasa es que los derechos del LOA, más de la mitad de los derechos son entre sanitarios y mineros. Entonces yo no puedo desconocer derechos en ese caso. En el caso de San Pedro, los derechos son de los agricultores, por ende el embalse, al tener ellos los derechos, el embalse es de los agricultores. No hay ningún problema en eso. Ahora, si los agricultores van a vender sus derechos, no puedo velar por ellos, pero efectivamente el embalse también sale también en la agricultura. ¿Y este embalse va a llevar la consulta del convenio 169? Totalmente. ¿Sí?
Sí, por supuesto. Se va a transparentar. Sí, obvio. Esa era mi Sí, muchas gracias por su pregunta. La señorita. El señor. Sí. Hola, don Alberto. En los proyectos que usted mostró que se van a hacer en el futuro, hay uno en la 15ª región y no hay ninguno en la primera. Hay un caso especial del tranque o embalse de Camiña. ¿Me podría explicar por qué no está incluido? Sí, lo que pasa es que esos son proyectos que están priorizados a construcción. O sea, todos están muy cerca de construir, están terminando el diseño o van a empezar a construirse. Son 14. Efectivamente, en la primera región, en la 15 y en esta, de hecho, estos dos últimos embalses no aparecían en el primer plan, porque no están priorizados en las primeras etapas. Son mediante muy largo plazo, pero efectivamente tenemos Camiña en Tarapacá, tenemos la quebrada de la Loma también, estamos proyectando embalse, ya está con financiamiento, y en la quebrada de Tarapacá estamos terminando los estudios de perfil para que nos financien, para financiar nosotros la obra, no el presupuesto. Entonces teníamos 3 embalses en Tarapacá también para aprovechar un poco la agua que crecía. De hecho, el de Cariña lo hicieron, se lo dio el río. ¿Cuándo? Una crecía. Muy antiguo de eso. No es efectivo. No es efectivo. Pero se hizo la obra. Sí, pero no era un embalse, era una central de pasaje. Eso. Sí, no. Se lo dio el río. Por el tema de las crecidas, regulando un poco las crecidas, creo que esos bases está proyectado como un 70% o 80% de crecidas y otro 20% para arriba. Es asegurar que las crecidas no afecten el normal desarrollo del valle. Una de las medidas que realmente... Una consulta respecto al tema del reuso para inyectarlo nuevamente al sistema agua potable. No sé si me puede dar, pensando que es una ciudad que está en la costa, en términos de costo en relación a la desalación, ¿cómo andaría el reuso con desalación? Reuso directo de desagüe, yo creo que tal vez sería más alto. El reuso. Sí, directo. Pero nuevamente varía de zona a zona, varía de región a región. Habría que hacer un análisis detallado, pero así a priori se podría decir que puede ser más alto. Muy bien, agradecemos entonces a los expositores y los invitamos a un café con los